dos cosas urgentes y dramáticas para los Estados Unidos. Uno, el propio Fondo Monetario Internacional, advierte que la deuda de Estados Unidos está llegando a un límite inconcebible y pone la alerta. Los más de 36 billones de dólares de deuda de Estados Unidos están llevando no solo a Estados Unidos, sino al mundo y a todas las instituciones monetarias a encender las alarmas. Eso es crítico y trágico para la economía de Estados Unidos. We do have breaking news now. The Trump administration. The problem is the amount of debt the United States holds and the deficits that the U.S. government consistently is an eye-opener. Most Americans are not making enough money to afford the basic costs of living. A new report found a, quote, minimal quality of life is out of reach. Moody's has lowered the United States credit rating because of an increase of government debt. Now, this morning, another round of tariffs are in effect. This one on... El punto número 2 es que los grandes financieros de Estados Unidos están también, no sé si con temor o no, pero también suenan la alarma, porque por primera vez en bastante tiempo, el Producto Interno Bruto, es decir, lo que genera la economía, un país lo que genera en su economía, va para atrás. El primer cuatrimestre de este año, pues se detectó que el GDP en inglés, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, va en retroceso. Right now we are at a decision-making point and very close to recession. Bajó un poquito. Claro, y nos los va a aclarar Javier Martínez. No es tan histórico porque es la primera vez en 3 años. Esto ya le ha pasado a Estados Unidos. A 90% chance of a recession. That is the prediction tonight from a top economist, Torsten Slok, painting a dire picture of Trump's trade war and the implications. Let's dig into the U.S. economy and our current cycle of deficit spending and rising national debt. The U.S. economy is $30 trillion. Now, the U.S. markets have been responding to all the tariff chaos, and the worst may not be over. It is America's largest bank. Entonces, para muchos esto significa una tragedia porque Estados Unidos está yendo al precipicio. Para otros, pues, y se lo vamos a preguntar a Javier Martínez, pues para otros es más de lo mismo, porque cada rato también anunciaban que se iban de tragedia. On this vote, the yeas are 215, the nays are 214, with one answering present. The bill is passed. We look forward to the Senate's timely consideration of this once-in-a-generation legislation. We stand ready to continue our work together to deliver on the one big, beautiful bill, as President Trump named it himself. We're going to send that to his desk. We're going to get it there by Independence Day on July 4th, and we are going to celebrate a new golden age in America. Thank you for being here. So the timetable is important. We also have the debt ceiling approaching. We've got the relief that the people need, and the sooner they feel that relief, the better. So one big, beautiful bill fulfills the mandate for change we were given last November. It allows President Trump to continue his successful border security and deportation operations by investing in more Border Patrol agents and ICE officers, funding the continuation of the border wall, and equipping our men and women on the front lines with the tools they need to keep us safe. All the things that we knew we needed to do to root out waste, fraud, and abuse in government. Focus on those families who are struggling. All of that is in this one big, beautiful bill. And yes, now the House has come together and passed this bill. Así que está Javier Martínez con una excelente, espléndida y gran clase magistral. Javier Martínez, gusto en saludarte, hermano, gracias por estar aquí, y pues vamos a darle, ¿no?, al toro. El declive, la decadencia, el lento colapso, pero para abrir boca, porque empiezas con el punto del declive y el ocaso del imperio de Estados Unidos, pero esto que estamos viendo es
otra vez una supercrisis, la gente sufre, pero ¿o qué vemos? Adelante, Javier, muchas gracias por estar aquí. Te escucho. Muchas gracias, Roberto, Shadi y equipo de Detrás de la Razón y sobre todo a nuestros seguidores. El declive de un imperio, de cualquier imperio, sea el romano, el bizantino, el británico o cualquier otro, es un proceso complejo que involucra diversos factores, incluyendo decadencia económica, corrupción, guerras civiles unas veces y otras conflictos internos insalvables, amenazas externas, cambios sociales y culturales desestabilizadores. Pues bien, en este proceso, la irreversibilidad del proceso es lo que parece que se está viendo, la irreversibilidad del proceso de decadencia y de ocaso a pesar de Trump, porque el proceso viene de antes de Trump, de mucho antes de Trump. Recordemos, el primer toque de alarma, la primera campana, la crisis del 2007-2008, el segundo toque de campana, las consecuencias económicas de la pandemia, y el tercer toque de campana fue enfrascarse en esa guerra vía OTAN en Europa, la guerra en Ucrania contra Rusia. Voy a tomar primero un texto que lo he traducido y de un analista, politólogo y profesor australiano formado en la Universidad de Adelaida, Toronto y Cambridge, y es profesor de política en la Universidad de Sydney. Voy a tomar extractos de este texto para empezar viendo cómo él, con el cual coincido en este texto muchísimo, en otros textos no, desde el siglo XIX, el imperio de Estados Unidos se había enorgullecido de su apoyo a la democracia, entre comillas, que quede claro, a la democracia, entre comillas, pero tras sus victorias en la Segunda Guerra Mundial, tuvo vía libre para desempeñar el principal defensor de la democracia, entre comillas, y un estoico guardián de todo el mundo libre, entre comillas. En la práctica, los resultados entonces, después del 1945, fueron impresionantes. En Europa, por ejemplo, el Plan Marshall introdujo el estilo de vida estadounidense, el American Way of Life, la sociedad de consumo, contribuyó a sentar las bases de una nueva clase media. Estados Unidos defendía entonces el crecimiento económico, la prosperidad compartida, autopistas de alta calidad, educación, sanidad y otros servicios públicos, y la creencia, en principio, de que los ciudadanos tienen derecho a elegir a su propio gobierno. En la cultura popular, desde el año 45, existía el atractivo de Coca-Cola, Hollywood, el jazz, luego más tarde Elvis Presley, la Motown, Marilyn Monroe, la poesía rebelde de Bob Dylan, el magnetismo melancólico del bluegrass, el gospel, el soul, la música country y la dulzura de los Beach Boys y de los Monkees. Pero los tiempos están cambiando, y no para mejor. El mundo está inundado de malísimas noticias sobre Estados Unidos, dobles estándares, dobles varas de medir, la política del dinero grande, la violencia armada, el liderazgo de bocazas, la infraestructuras de segunda categoría y la decadencia social general. China, Turquía, Túnez, Grecia, Malasia, Australia, Francia, antiguos, quitando China, durante una época fue aliado contra la Unión Soviética, muchos aliados y sus poblaciones, sobre todo, ven con hostilidad a los Estados Unidos de hoy día. Incluso, por supuesto, países como Irán, Egipto, Afganistán, en general el mundo árabe, el mundo musulmán, el sur global, millones de personas afirman detestar el poder imperial estadounidense y su estilo de vida. La sola mención hoy día de Estados Unidos y su democracia, entre comillas, incita a muchísima población mundial a maldecir y a escupir. Estos hallazgos de investigación son significativos porque muestran que la luz de la democracia y de la libertad en el Capitolio de Estados Unidos se está desvaneciendo.
Por una parte, en el frente interno, digan lo que digan, Donald Trump y sus partidarios confirman la tendencia, les importa muy poco o nada ya la democracia, al menos la democracia formal que antaño defendía, democracia formal. El despotismo es lo suyo, las sutilezas constitucionales no tienen sentido, el culto a los héroes y a la demagogia importan más. Hay que inundar la zona, flood the zone. Inundar la zona es abrumar a la oposición, a las instituciones, a los medios de comunicación con un torrente incontenible de anuncios, medidas y decisiones. Confundir a los ciudadanos emitiendo órdenes ejecutivas sin parar. Silenciar a los disidentes. Pisotear los derechos de ciudadanos, trabajadores, reducir el poder de las legislaturas para asignar dinero de los impuestos y determinar su gasto, despedir arbitrariamente a los inspectores generales, a los jueces y a otros guardianes de la integridad física, abolir las barreras de seguridad y los organismos de control, silenciar a los disidentes, esperar una lealtad incondicional de los funcionarios públicos, denunciar a los periodistas y expertos que exponen la mala conducta, la corrupción y la malversación como proveedores de fake news de extrema izquierda y partidarios del Deep State. Todo esto se ha ido acelerando, repito, en un proceso de decadencia y de ocaso que es anterior a Trump. Trump sería un síntoma. La promoción de la democracia también ocupa un lugar muy bajo en las prioridades globales del imperio de los Estados Unidos de hoy día en decadencia. Tratar el llamado orden basado en reglas que ya sabemos eran en muchos casos abusadoras y de una sola dirección, pero reglas hoy día ni eso. Se ve como una farsa y por lo tanto hay que practicar políticas intimidatorias respaldadas por una mentalidad de fuerza. Si tomamos la novela de Frank Kafka, América, del año 1925, ya entonces retrataba Kafka en esa novela, veía una estatua de la libertad bajo un nuevo prisma, con el brazo extendido en alto, blandiendo una espada larga y afilada. No podía imaginar Kafka la profundidad y la amplitud de lo que sería la militarización del imperio de Estados Unidos que se estaba avecinando en 1925, no digamos después del 45, no digamos después de los años 70 y no digamos después de la caída de la Unión Soviética en los años 90, 91. Y por otra parte, Estados Unidos ha perdido casi todas las guerras desde el año 45. Estados Unidos se encuentra en guerra permanente. El mayor traficante de armas del mundo, el mayor ejército contaminante del mundo. Actualmente tiene más o menos 800 bases militares, al menos en 75 países. El gasto militar de Estados Unidos es más del triple que el de China y superior al de otros 20 gobiernos de alto gasto militar juntos. Desde su fundación como república, los Estados Unidos han invadido más o menos casi 400 veces territorios. Más de una cuarta parte de estas invasiones se han acelerado desde la caída de la Unión Soviética. Se han producido, como ya sabemos en la historia, innumerables golpes de Estado, orquestados, asesinatos dirigidos por la CIA, operaciones encubiertas. Cabría esperar de un imperio que pierde su control en el mundo el ritmo de mayor número de intervenciones militares, directas o indirectas, como se va acelerando. Ya decía Montesquieu en el año 1734, en su obra Consideraciones sobre las causas de la grandeza de los romanos y de su decadencia, que el militarismo corrompe las repúblicas y arruina los imperios. Este espíritu y esencia del militarismo está infectando los corazones del imperio y lo lleva haciendo con legislaturas demócratas y republicanas cada vez más aceleradamente. Los civiles indocumentados son arrestados en comunidades aterrorizadas, arrojados a campamentos militares o deportados a la bahía de Guantánamo. El ejército de Estados Unidos vende o transfiere armamento militar usado o excedente a las agencias policiales nacionales. En consecuencia, la policía de Estados Unidos, cada vez más militarizada, es la nueva moda. Los oficiales equipados con equipos de combate, armados con pistolas electrónicas, cañones de gas,
lacrimógeno, gas pimienta, rifles de asalto de francotirador, camiones blindados, drones y tanques son la nueva normalidad. Y a pesar de eso, es el país donde más asesinatos se cometen en relación a ese, por así decirlo, policía militarizada. El futuro, y voy terminando este análisis de John King. Superados por el imperio chino en múltiples frentes, sufriendo una creciente sospecha pública y falta de respeto en varios puntos del planeta, los Estados Unidos atrapados en una espiral mortal de belicismo de su propia creación. Quienes dirigen Estados Unidos, lo admitan o no, son ahora contribuyentes activos a la larga decadencia y el colapso de su imperio. Al igual que los imperios otomano, el imperio británico, el mundo presenciará una serie de episodios de retirada, de reagrupamiento, de venganza con altibajos y lo verá en directo a través de las redes. El colapso repentino del imperio estadounidense no está aún en el horizonte, un colapso repentino. Lo que sí está es un declive imperial que podría ocurrir como está ocurriendo. Primero lentamente, luego se va acelerando, pero eso sí, de repente es cuando vienen las caídas según la historia de los imperios. Lamentablemente, los líderes de Estados Unidos aprenderán el arte de replegarse y aceptar una retirada forzosa sí o sí. En estos momentos, Estados Unidos, como ha dicho el secretario de Estado, tendrá que lidiar con la amenaza que supone para las élites de Estados Unidos, los intereses estadounidenses, los gobernantes y la República Popular China. Y Estados Unidos tendrá que lidiar con ellos porque la historia del siglo XXI, dice este secretario de Estado, girará en torno a lo sucedido entre Estados Unidos y China. Lo que está claro es que o bien en este crecimiento del nuevo imperio chino y la contracción del imperio de Estados Unidos no son una dinámica de suma cero. La dinámica de suma cero es la ganancia de un participante se compensa exactamente con la pérdida de otros, pero no va a ser así. O bien los líderes chinos se optarán por desempeñar el papel del imperio dominante en un orden global cada vez más caótico e ingobernable, o se verán obligados a hacerlo para poder operar con fuerza global dominante en asuntos como banca internacional y finanzas internacionales, negociación de acuerdos de paz y gestión pública de problemas ambientales en este repliegue de Estados Unidos. Trump dice muchas cosas confusas y contradictorias sobre China. Unas veces habla de diálogo y cooperación y fuertes negociaciones entre China y Estados Unidos, y otras amenazas de represalias y actos de venganza de gato y del ratón. El apoyo de los ciudadanos chinos a su régimen, si Estados Unidos atacase de una manera militar, directa o indirectamente, reforzaría el régimen chino y en cambio debilitaría a la opinión pública estadounidense, que estaría profundamente dividida. La opinión pública podría ni siquiera contarme, podréis decir. El mundo entero sufriría costes ambientales, de infraestructura y de pérdida de vidas humanas en un enfrentamiento convencional y o nuclear entre Estados Unidos atacando la República Popular China. Por primera vez en la historia de la humanidad, la caída del imperio recibirá la máxima cobertura mediática. ¿Y qué pasa con el concepto de defensores de democracia, entre comillas? Estamos viendo que los aliados democráticos de Estados Unidos, y digo aliados democráticos entre comillas, también no se salvarán, porque ya vemos que ser enemigo de Estados Unidos tiene un precio, ser aliado o amigo de Estados Unidos es fatal. El declive acelerado de Estados Unidos destruirá muchas ilusiones sobre la democracia. El viejo dicho de Tucídides, que decía que una democracia es incapaz de gobernar y gestionar un imperio, se está dando de la manera más brutal en estos últimos años. En los próximos años, el imperio se las arreglará sin democracia formal, o con recortes de democracia cada vez más acelerado. En el corazón del imperio se va hacia una oligarquía, poliarquía, es decir, de unos pocos, de unos
oligarcas corporativos iguales entre sí, por eso lo de poliarcas, y oligarcas de olivos unos pocos, y los amigos serán generosamente recompensados, aparte de oligarquía, nepotismo, entre selección y elección de amigos en el poder. Los enemigos serán amenazados con motosierras de dientes afilados, maltratados, despedidos y sometidos a una justicia inflexible. Las condiciones sociales empeorarán si el declive sigue acelerándose. La justicia implacable florecerá, pero habrá más armas de fuego, tiroteos callejeros, arrestos de inmigrantes, misoginia, intolerancia religiosa y falsedades mediáticas. La ansiedad de una clase media cada vez más depauperada y endeudada y unas clases populares, unas clases bajas cada vez más en situación de riesgo comparativamente con los niveles de los años después del 45, los años 60, los años 70, los años 80, es decir, en el momento de auge del imperio, de crecimiento del imperio a partir del año 1945, a partir del 2007-2008 vemos la pendiente de caída de los Estados Unidos. En el extranjero veremos exactamente lo mismo en la política de los Estados Unidos. El imperio estadounidense está en decadencia, sí o sí, y lo dicen muchos analistas. Y la situación de las políticas de Trump tampoco van a ayudar a que esto se remonte, prospere. Por ejemplo, desde el discurso del 2 de abril de Trump, que luego quiero extractar algunas palabras, porque hay un antes y un después en Estados Unidos desde este discurso del Trump 2.0 del 2 de abril, los mercados bursátiles mundiales se desplomaron después de que el presidente anunciara en este discurso el mayor aumento de aranceles globales en la historia moderna de Estados Unidos, incluyendo un arancel general para 185 países del 10%. El discurso de Trump del 2 de abril decía: compatriotas estadounidenses, es hasta el día de la liberación. Quería decir que era el día de la liberación. Un día que hemos esperado durante mucho tiempo. El 2 de abril del año 25 será recordado para siempre como el día en que la industria estadounidense renacerá, el día en que se recuperará el destino de Estados Unidos y el día en que comenzaremos a enriquecer a Estados Unidos de nuevo. Vamos a hacerlo rico, bueno y próspero. Durante décadas nuestro país ha sido saqueado, violado y expoliado por naciones cercanas y lejanas, tanto amigas como enemigas. Los trabajadores siderúrgicos, automotrices, agricultores y artesanos cualificados de Estados Unidos sufrieron profundamente. Es decir, la culpa era de otros. Ya voy terminando con el discurso. Observaron con angustia cómo líderes extranjeros nos robaban el empleo, cómo estafadores extranjeros saqueaban nuestras fábricas y cómo carroñeros extranjeros destrozaban nuestro otrora hermoso sueño americano. Es decir, esto me suena en la historia a poner de chivo expiatorio al otro y no ver las causas de la propia decadencia. La guerra comercial también podrá cambiar las alianzas globales a medida que países que antes no eran precisamente aliados empiezan a tomar contacto para establecer alianzas. Pienso en China, Japón, Corea del Sur. Todo esto nunca fueron extranjeros quienes perjudicaron a los Estados Unidos. Los Estados Unidos es una nación hecha por extranjeros. Esta noción de Estados Unidos como víctima, cuando desde el año 45, por decir, del siglo pasado, por poner una fecha, porque lo podría poner mucho más atrás, Estados Unidos desde entonces ha sido, y sobre todo sus élites, los mayores beneficiarios de la riqueza económica en los últimos 50 años, especialmente para las personas, repito, en la cima, como el propio Donald Trump. Y esto no tiene nada que ver con extranjeros que se aprovechen de los estadounidenses. Este intento de hacerse fuerte y poderoso en relación con los demás, culpando al extranjero, son golpes bajos que un presidente de altura, en una situación de crisis como la que se encuentra Estados Unidos desde incluso antes del Trump 1.0, repito, desde el 2007-2008, no tendría
o no merecería el pueblo de Estados Unidos un tipo de presidencia como esta. Un arancel es un impuesto. Es simplemente un impuesto específico que recibe ese nombre. Antes se llamaba arancel de importación. Cuando entra algo en Estados Unidos, producido en el extranjero, y se importa para su venta, paga este impuesto, literalmente por cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Lo paga tanto la empresa de Estados Unidos que lo importa, luego lo traslada al consumidor, lo que suele ocurrir, y viene el tío Sam con el impuesto. Esto va a Washington. Al señor Trump le encanta sugerir que los aranceles los van a pagar los otros, los extranjeros. Un poco como México decía pagaría el muro. Nunca ocurrió. Tampoco va a ocurrir ahora. Es un impuesto estadounidense. Y eso que el Partido Republicano siempre se había autoproclamado el partido antiimpuestos durante un siglo. Ahora está imponiendo el impuesto masivo más grande imaginable. Vemos, por otra parte, cómo incluso líderes sindicales de la United Auto Workers, la UAW, Shawn Fain, aplaude a la administración Trump para dar un paso adelante para poner el fin al desastre del libre comercio que ha devastado a las comunidades de las clases trabajadoras durante décadas de Estados Unidos, pero esto lo ha hecho el propio capital de Estados Unidos. Porque si es verdad, como dice este sindicalista, presidente del sindicato de la Unión de Auto Workers, más de 90.000 plantas manufactureras se han ido de Estados Unidos. Solo los tres grandes, que son General Motors, la Ford y Chrysler, ahora Stellantis, solo los tres grandes en los últimos 20 años han tenido que cerrar 65 plantas de producción. Así que los aranceles no son la solución definitiva. ¿Son una herramienta para que estas empresas hagan lo correcto? Yo tengo las dudas, porque de lo que se trata, aunque lo diga este sindicalista creyendo las palabras de Trump, es que toda esta salida de los capitales hacia el exterior, todo este cierre de empresas en el interior de Estados Unidos, se está perjudicando ahora el propio Trump 2.0 a trabajadores con el despido o eliminación de contratos de 700.000 trabajadores federales, el despido de los trabajadores del Instituto Nacional de la Salud y otras agencias. La realidad es que los empleos perdidos por la guerra comercial pueden ser mayores que los empleos que se puedan ganar. Puede provocar una recesión que preocupa a la gente, porque si los precios suben, la gente compra menos. De hecho, ya está retrayéndose la confianza del consumidor, como veremos luego, con índices de los Estados Unidos. Esto implica pérdida de empleos. Se habla de rebajas de impuestos y cómo encajan en los aranceles, pero $4 billones en rebajas de impuestos, ¿quién se beneficia de estas rebajas? ¿Quién se han beneficiado de la rebaja de impuestos del Trump 1.0 de la primera presidencia Trump? Una élite que es la que le ha apoyado en este Trump 2.0. Permitidme con el tema tributario fiscal. La medida más importante que Trump implementó durante su primera presidencia fue la reducción de impuestos en diciembre del año 2017. Con esa reducción se convirtió en ley, tenía un vencimiento. ¿A qué no sabéis cuándo es este vencimiento? Este mismo año expira. Por eso están preparando con un anteproyecto, si se permite que expire, las corporaciones y los ricos, que eran los grandes beneficiarios de esta medida del 2017, se enfrentarían ahora a un gran aumento de impuestos, pero no va a ser así. Él no quiere hacerlo, Trump no quiere hacerlo, porque esa es la base principal, no la base popular. Ese es el apoyo de sus donantes. No quiere que esos impuestos vuelvan a subir. Pero claro, si sigue gastando, como bien habéis dicho al principio, Roberto, los 36 billones de dólares de deuda de Estados Unidos, si sigue gastando y no permite que los impuestos vuelvan a subir, tendrá que pedir prestados billones, como lo ha venido haciendo el Estado de Estados Unidos. Y Trump no quiere ser el presidente que siga pidiendo prestados billones, en parte porque el resto del mundo
es importante acreedor de Estados Unidos y no va a seguir haciéndolo como hasta ahora. Por lo tanto, ¿dónde va la motosierra? El señor Musk y la motosierra a desmantelar lo máximo de gasto público posible dentro del país. Llamar a esto una gestión eficiente es una broma. Un proceso de gestión eficiente requiere tiempo y requiere expertos, no el señor Musk con una motosierra. Llamar eficiencia a esto es un intento de engañar a la gente y pensar engañar a las clases medias y clases trabajadoras diciéndoles que es en su beneficio. Porque si el último recurso es quitarle a las masas populares la capacidad de endeudamiento, si se impone un arancel, se encarece todo lo que entra desde el extranjero. Esto significa que la gente comprará menos, reducirá su nivel de vida. Si las empresas estadounidenses se aprovechan a su vez del arancel como vienen haciendo, suben precios y también perjudican a la clase trabajadora y a las clases medias depauperadas cada vez más. Esto está empobreciendo a trabajadores para intentar resolver un problema que no se ha resuelto antes. Vamos a contener, decía George Kennan, a la Unión Soviética. La ironía es que el filósofo Hegel disfrutaría en que no solo la Unión Soviética ya desapareció, pero Rusia la Federación Rusa, renaciendo de sus cenizas y de sus sanciones. Estados Unidos cada vez está más aislado dentro de esa Organización de Naciones Unidas a la cual quiere no contribuir, porque claro, los votos en la ONU de Estados Unidos solo encuentran de aliados, como siempre, a Israel y a 2 o 3 o 4 o 5 países más. El aislamiento político va en paralelo a un aislamiento económico. Y además, la respuesta de que el arancel ya se vio en la primera presidencia de Trump, ¿dio resultados? No. Al contrario, creó tensiones y muchos problemas en la economía de Estados Unidos. Ahora tampoco se sabe cuál será el resultado, porque depende además de las tasas de interés, de los tipos de cambio, de las economías en alza o en caída en todo el mundo. No se puede saber de antemano, es algo muy arriesgado. En los últimos 50 años, Estados Unidos ha sido el líder, porque se aprovechaban así sus élites, del libre comercio, del neoliberalismo y de la globalización, que perjudicaban a sus empresas locales y a sus trabajadores. Pero sí la élite se beneficiaba. Ahora que hay un competidor internacional como es China, ahora no interesa ese modelo y se vende como que es en favor de la ciudadanía y en favor de los trabajadores. Esto no va a acabar bien. Normalmente no acaba bien nunca. Siempre que hay guerras comerciales, antes de la Primera Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, suele haber luego conflictos militares. Es la lucha entre un bloque, el asiático y el bloque estadounidense. Y de por medio, un bloque cada vez ya inutilizado, exprofeso por su propio aliado, Estados Unidos en la guerra en Ucrania, el bloque europeo. Política de bloques. Llevan en Estados Unidos un declive desde el 2007-2008, repito. Este declive puede durar 10, 5, 4 o 3 años. Si sumas el PIB, también lo has dicho, Roberto, que es la producción total de bienes y servicios en un año, de Estados Unidos y de sus principales aliados, el G7, en relación al PIB mundial, ahora son el 28% de la producción mundial. En cambio, si haces lo mismo sumando China y los BRICS, representan el 35% de la producción mundial. Ya son un bloque de poder económico más grande que Estados Unidos y que sus principales aliados del G7. El mundo está cambiando y cambiando y cambiado. Estados Unidos podría afrontarlo, pero no con estas políticas, aunque el declive es inexorable, como es la tónica general en la historia de los imperios. Un nacimiento, un desarrollo, una cima y una pendiente de declive hasta su caída total. Pero es como con los alcohólicos. El que está en los mandos del imperio de Estados Unidos, ya fuese
el desaparecido Biden, que ahora se está investigando por el Senado quién realmente gobernaba Estados Unidos, y ahora con Trump 2.0, y anteriormente, desde la decadencia ya más manifiesta y acelerada desde el 2007, tienen que admitir, como el alcohólico, que tienen un problema, pero en vez de admitirlo, lo plantan como que el problema viene de fuera, que les roban, como decía en el discurso. Nos han robado, nos están robando, nos están invadiendo. Pero ¿cuáles fueron las razones de la salida de los capitales de Estados Unidos? ¿Fueron extranjeros los que se llevaron el dinero hacia primero Europa con el Plan Marshall y luego después a los mercados del este de Europa en los años 92, 93, 94, para posteriormente ir hacia Asia, China y el sudeste asiático? Si me permites, entro en el concepto de la recesión 2025. Recesión 2025. Oye, Javier, antes de que entres, perdón por interrumpirte, antes de que entres a ese concepto, sí realmente está en pánico, porque veo los noticieros de varias cadenas en Estados Unidos que dice en pánico Donald Trump, en pánico el gobierno de Estados Unidos, en alerta máxima Estados Unidos. ¿Sí? ¿O son algunos nada más los que van a perder algunos? ¿O las élites de todos modos, pues aunque pierdan no les pasa nada? ¿Quién está en pánico? A ver, lo que me dices es, hay una lucha de intereses dentro de las propias élites de Estados Unidos, como pasa en todos los imperios en decadencia. En los imperios, cuando están consolidándose y están en la cima, las élites están unidas porque tienen un objetivo común y tienen una vía y una visión común. En los imperios en decadencia, como ha pasado con el Imperio Romano, el Imperio Bizantino, el Imperio Británico, el Imperio Español, las élites se enfrentan. Es lo que he dicho al principio de todo. Es decir, el declive de un imperio es una concatenación es un proceso complejo con una concatenación de causas que va desde la decadencia económica, la corrupción de las élites, las amenazas externas, los conflictos internos, y por lo tanto hay conflictos internos dentro de la propia élite, porque unos siguen viviendo, sobre todo los financiaristas, por ponerles etiquetas, aunque sean groseras y burdas, pero para que se pueda hacerme entender. Los financiaristas les va bien con el proceso de seguimiento, de deslocalización de capitales y de industrias, porque viven de la burbuja financiera. Los que ya han perdido desde la expansión con capitales enfrentados, si entramos en la recesión lo podemos observar con mucho más detalle. Hay muchos factores que pueden desencadenar una recesión. Vamos a verlos. El principal factor de riesgo en este año 2025 son los aranceles. La economía de Estados Unidos se encontraba en una posición relativamente sólida de cara al año 2025, repito, con problemas desde el 2007 no resueltos todos, pero una creciente guerra comercial y agresivos despidos gubernamentales están sacudiendo las perspectivas económicas y todavía no hemos visto las consecuencias de estas medidas, porque las medidas se toman, algunas con unas moratorias incluso como las que hemos visto de 90 días, pero cuando empiezan a funcionar, los efectos se ven a posteriori. Las últimas proyecciones económicas a largo plazo del llamado Comité Federal de Estados Unidos del Mercado Abierto es el FOMC. En el mes de marzo, daros cuenta que el speech que he querido señalar de Donald Trump del 2 de abril lleva fecha desde el abril en adelante. Pues ya en marzo anterior, el Comité Federal de Mercado Abierto sugería un aterrizaje suave para la economía de Estados Unidos. Si ya estaba en aterrizaje con el anuncio de las medidas de abril de Trump, la caída es más acelerada. Incluye una desaceleración del crecimiento del PIB. En marzo todavía no se hablaba de una recesión. Sin embargo,
la administración de Donald Trump ha implementado estas medidas políticas audaces y controvertidas, convirtiendo los próximos meses en un periodo que analizaremos detalle a detalle, de semana a semana, porque es un periodo crítico para la economía de Estados Unidos y para la economía de Occidente. Las condiciones del mercado laboral se están manteniendo resilientes, luego lo veremos con un pequeño detalle hasta la fecha, pero el crecimiento del PIB, como bien has señalado tú también al principio, has señalado dos puntos fundamentales, la deuda y la caída del PIB. El crecimiento del PIB de Estados Unidos cayó a territorio negativo en el primer trimestre. La Reserva Federal también ha pausado sus recortes de tasas de interés y se enfrenta a un difícil equilibrio este año. Los factores de riesgo de recesión. El principal factor, repito, de este año son 1, los aranceles. Vamos a ver 3. Los aranceles. En los primeros meses de su segundo mandato, el presidente Trump ya ha implementado y amenazado con crear nuevos aranceles mucho más agresivos sobre los bienes importados de China y de otros socios comerciales de Estados Unidos en todo el mundo, convirtiendo los aranceles en un elemento de su plan económico, como si fuese el pilar de su plan económico. El arancel que ya he comentado del 10% sobre casi todos los bienes importados a Estados Unidos. El 9 de abril, además, implementó aranceles aduaneros sobre los que la Casa Blanca considera los peores infractores, como son arancel del 46% sobre Vietnam y un arancel del 49% sobre Camboya, que días después, o mejor dicho, horas después de la entrada en vigor, anunció que lo retrasaría 90 días, pero están ahí en el horizonte. ¿Y por qué contra Vietnam y contra Camboya? Para evitar que China, por esos dos países, meta productos y luego salgan como vietnamitas o de Camboya. No es sorprendente que los socios comerciales de Estados Unidos hayan respondido imponiendo sus propios aranceles a las exportaciones de los Estados Unidos. Recordemos la tasa arancelaria que impuso a China del 145 y que respondió China con un 125%. Luego se han echado para atrás. Pero claro, quienes critican argumentan que los aranceles obligarán a las empresas de Estados Unidos a pagar precios más altos por los bienes y por los componentes importados. Y muchas de estas empresas simplemente trasladarán estos costes a los consumidores subiendo los precios. Un aumento generalizado de precios puede ser una pesadilla, y me meto en el segundo factor, aparte de los aranceles, es la inflación. La Reserva Federal ha logrado avances significativos en reducir la inflación, pero la última lectura del índice de precios del gasto del consumo personal, lo que se llama PCE, precios del gasto del consumo personal subyacentes, se llama así, sugiere que la inflación se mantiene elevada. El PCE subyacente excluye, para que sepáis, los precios volátiles de la energía y de los alimentos, y a pesar de ello es el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, y ha subido un 2,6% interanual en marzo. Daros cuenta que las medidas son de abril. Tendremos que ver en finales de junio, principios de julio, cómo está marchando la economía de Estados Unidos con este factor repunte de la inflación subyacente, del PCE subyacente. Cuando la perspectiva no era que subiese un 2,6, sino que el objetivo era de un 2%. En sus últimas proyecciones económicas a largo plazo de marzo, el Comité Federal del Mercado Abierto de Estados Unidos pidió solo 2 recortes de 25 puntos básicos, es decir, 0,25, de los tipos de interés, lo que reduciría el rango objetivo de los fondos federales entre 3,75 y un 4% a comenzar el año 2026. Y el tercer factor son, y parece que no lo tienen en cuenta, ya lo vio en la primera presidencia, es las interrupciones en las cadenas de suministro en esta guerra comercial. Estas interrupciones, datos recientes, y esto es muy importante, este dato es brutal también, indican una disminución del 51% en las exportaciones del puerto de Portland, de un 28% en el puerto de Tacoma, de reducción, y del 17%
en el puerto de Los Ángeles. Expertos en cadenas de suministro están advirtiendo que productos fabricados en China, como calzado, como juguetes, como productos electrónicos, podrían desaparecer pronto de los anaqueles de las tiendas de Estados Unidos, lo que nos retrotraería a los peores momentos de la pandemia, cuando vimos interrupciones en la cadena de suministro y vimos muchos supermercados con productos vacíos de estos que se exportan. Afortunadamente, la relación entre este gato y ratón, Estados Unidos y China, han reducido lo que antes era 145% que imponía Estados Unidos, ahora es de un 30%, y China lo reduce del 125 al 10%. Pero esto no tranquiliza. Estamos viendo otros detalles que también se tienen en cuenta para ver si se va hacia una recesión. El mercado laboral, por ejemplo. El mercado laboral, aparte de los tres que he dicho antes, el mercado laboral, aparte de la inflación, los aranceles y cadena de suministro, los inversores tienen que seguir el mercado laboral porque es fundamental para ver cómo va la economía de un país. La economía de Estados Unidos creó 177.000 empleos, 177.000 es una proporción pequeña, en abril, y la tasa de desempleo se mantuvo en el 4,2%. El PIB creció un 2,4% en el cuarto trimestre del año pasado, pero cayó un 0,3% en el primer trimestre de este año 2025. Las últimas proyecciones económicas de la Reserva Federal sugieren un crecimiento del PIB anual de un 1,7% para este año 2025. Un 1,7%, si se produce esa predicción de la Reserva Federal, es muy bajito. Hay que tener en cuenta también otro factor, que es el de la deuda de los hogares. La deuda de los hogares de Estados Unidos alcanzó un récord de 18 billones, más de 18 billones de dólares en febrero. Solo en tarjetas de crédito de esos 18 billones, es 1,21 billones de dólares en deuda de tarjetas de crédito. Si hay recortes en las cadenas de suministro, si hay incremento de desempleo, si hay turbulencias en el mercado laboral, si hay incremento de la inflación, todo esto hará que las deudas, algunas, puedan pasar de mora a incobrables, y esto crea también situaciones financieras de crisis financiera. Por otra parte, y voy terminando, la confianza del consumidor de Estados Unidos, y este es un dato también muy importante, es cómo los ciudadanos tienen seguridad para seguir gastando, aunque sea vía endeudamiento y vía tarjeta, ha caído en el mes de abril un 8%, marcando 4 meses consecutivos de caída de confianza de los consumidores. Con una tasa de desempleo del 4,2%, me diréis, no es alta, pero está por encima del mínimo, que fue el 3,4% de desempleo en el 2023. Ha habido repunte. El Standard & Poor's 500 se ha estabilizado en las últimas semanas, pero hasta el 12 de mayo había bajado un 0,6%. El economista jefe de un banco más ligado al consumo, Comerica Bank, Bill Adams, dice que el debilitamiento del sentimiento de confianza del consumidor podría reflejarse en su disminución de compras. A diferencia de los años, dice Bill Adams, jefe del Comerica Bank, a diferencia de los años 22 y 23, los consumidores protestaban a gritos, pero seguían gastando. Esta vez hay indicios de que están empezando a reaccionar ante sus malas vibras, dicho así en traducción. Es decir, reducen el gasto en hoteles, reducen el tráfico peatonal en aeropuertos y se ven las cifras moderándose en el mes de abril. Además, varias empresas públicas orientadas al consumidor han revisado a la baja sus previsiones de beneficios en las últimas semanas. Y lo que decíamos, y termino con esta exposición de hoy, el modelo de probabilidad de recesión de la Reserva Federal de Nueva York habla de un 30% de probabilidad en los próximos 12 meses. Pero en cambio, JP Morgan estima la probabilidad de recesión en un 60%, considerando el impacto potencial de los aranceles,
unido a la desconfianza del consumidor, unido al problema de cadenas de suministro y unido al débil crecimiento económico. El optimismo de los consumidores es fundamental en todo esto. Y estos son datos del índice de seguimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, que lo siguen muchos observadores económicos, y se ve claramente cómo ha caído, lo que he dicho, la lectura de abril ha caído a en abril era del 52,2% y ahora está en un 50,8%, es decir, cada vez hay menos confianza de cómo marcha la economía en Estados Unidos para seguir gastando. Y ese es el tema que quería exponer de declive, ocaso del imperio de Estados Unidos. Oye, me imagino que desde otro punto de vista, pues lo que estamos viendo es algo normal, ¿no? Porque todos los imperios en la historia crecen, aplastan, llegan a la cúspide y después, como diría mi abuelita, rájale. Entonces, bueno, pues, pero también hay que tener en cuenta que los procesos históricos no son como en la noche y el día, o sea, en la mañana ya te estás muriendo y en la noche te mueres, sino que dura bastante, ¿no? Porque muchos también preguntarían, oye, Roberto, desde que empezó Detrás de la Razón, están anunciando que el imperio se cae y no se cae, y entonces ¿cuándo se va a caer? Yo me imagino, no lo sé, que bueno, que además nada está escrito, en la historia todo puede cambiar, ¿no? Y al rato vemos otra vez Estados Unidos en la cúspide, pero que un proceso de declive pues lleva unos 50, 70 años, ¿no? Entonces, para que otro empiece, no sé cómo sean las curvas, en fin. ¿Qué obra trajiste? Perdón, Javier, no te escuché, te oigo. Por ejemplo, Roberto, te pongo el caso de los procesos de declive que aquí son más acelerados que en otros declives de imperios. Por ejemplo, en el Imperio Romano, que estaba tomando el imperio desde la época de Augusto, no desde la época de la República, es decir, desde el siglo I, el crecimiento y auge fue el siglo I, el siglo II y el siglo III. A partir del siglo III hubo una gran crisis económica, social y política en el Imperio Romano, pero no cayó el Imperio Romano hasta el siglo V, es decir, hasta el 476. Pero ya el punto culminante en ese proceso, y estamos hablando de una economía esclavista y de una economía fundamentalmente agrícola-ganadera en la antigüedad, no de una economía postindustrial, que la aceleración es más rápida. Estamos hablando de que hay unos detonantes y hay algo irreversible. Y sí que en la historia las cosas no siempre son iguales, pero hay unas dinámicas que sí se producen esas dinámicas y esos fenómenos, y es de cara los que lo analizamos y lo denunciamos, es porque las medidas que se están tomando tampoco son las correctas para levantar un imperio, o por lo menos evitar que el acelerón de caída sea más grave o sea peor, porque ha habido aceleradores de decadencia y en la historia y ha habido contenedores de la decadencia. Es decir, el imperio en la época tras la crisis del siglo III y con emperadores nefastos, en la época de Constantino, el emperador Constantino fue un parón, por así decirlo, o mejor dicho, algo que iba a velocidad de caída de 100 kilómetros por hora, empezó a ir a 25, pero la caída no paraba ahí, la caída seguía, pero Constantino, con sus medidas, frenó la caída, pero a la muerte de Constantino y sobre todo el proceso de degeneración acelerada de esa máquina volvió a recuperar no 100 por hora, sino ya 200 por hora. Cogió la pendiente de caída más rápido y fue el 476 la caída del Imperio Romano de Occidente. Por lo tanto, lo que yo vengo a decir, como dicen muchos analistas económico, políticos, sociales, históricos, es un proceso irreversible. Roma cayó, Bizancio cayó, el Imperio Español cayó y los procesos de caída cada vez son más acelerados. Si comparamos la caída del Imperio Romano desde el siglo III al siglo V, que es cuando realmente en 476 después de Cristo cuando cae,
vemos un proceso largo. Si lo comparamos con el Imperio Bizantino, vemos un proceso largo. Pero si lo vemos, por ejemplo, con el Imperio Español, el acelerón es un imperio desde el siglo XVI hasta la crisis realmente es en 1648, es un punto fundamental ese 1648, y a partir de ahí el proceso de decadencia. Y en el Imperio Británico, cada vez los imperios duran, por así decirlo, menos. El Imperio francés duró como quien se come un sándwich, duró menos, y el Imperio Británico duró hasta la Primera Guerra Mundial. Y el Imperio de Estados Unidos, desde la Segunda Guerra Mundial hasta el 2007-2008, que es el momento de fisura, por así decirlo, y a partir de ahí acelerado. Retiradas en los campos militares, en los territorios, en las guerras, y admitiendo, como ya admiten desde esta presidencia, que existe, porque no les queda más remedio, no una unipolaridad, sino una multipolaridad y un imperio ascendente, que es el imperio chino. Con eso no estoy haciendo propaganda ni de un imperio ni de otro. Estoy diciendo, constatando datos históricos, económicos, sociales y políticos. Perfecta la precisión que viene como anillo al dedo. Y como anillo al dedo, ¿qué nos traes de obra de arte? ¿Qué ve Javier? ¿Por qué la eligió? ¿Y cómo la interpreta? Bien, adelante, Javier. He traído una imagen que no he logrado saber quién es el autor, porque es una imagen moderna. ¿Por qué digo que es una imagen moderna? No puede ser identificada como la caída de Roma, porque si vemos el cuadro, si es la caída de Roma o la destrucción de Roma, pero de una Roma posterior a la Roma que todos conocemos como Imperio Romano, cayendo en el 476 después de Cristo, porque vemos una catedral, vemos el Coliseo ardiendo, vemos una catedral ardiendo, que es una catedral por la cúpula, la veo renacentista o neoclásica, mejor dicho, más neoclásica. Es una creación, lo mismo es una creación de inteligencia artificial. Vemos humo en algo fundamental que para mí es lo que voy a decir. Pérdida de los valores. En el símbolo de la catedral ardiendo. Unos valores mueren, pero no hay otros valores que sustituyan para reforzar o hacer pervivir el imperio. Vemos el pan y circo, el foro ardiendo, ligado a ese coliseo de fiestas destruido. Vemos edificios en el fondo también ardiendo. Cuanto más se acerca, decía Cicerón, cuanto más cerca está la caída de un imperio, y esto viene como anillo al dedo a lo que está a la exposición de hoy, cuanto más cerca está la caída de un imperio, más locas son sus leyes. Lo vimos con Biden, ya lo vimos con Obama, lo estamos viendo con Trump 2.0 y Trump 1.0. Desgraciados son, y aquí traigo lo he descubierto estos días, a un abogado político estadista revolucionario argentino, fundador de la Unión Cívica Radical, Leandro Nicéforo Alem, que dio un mitin en Rosario y leyendo sobre historia de Latinoamérica o de Iberoamérica o de Hispanoamérica, como la queréis denominar, cada uno allá sus preferencias, dice Leandro Alem sobre la decadencia: desgraciados los pueblos que no tienen ideales. Por no tener ideales cayó la antigua Roma, con toda su corte de bajezas e inmoralidades. Estoy pensando cómo en este momento de caída que fue el 2007-2008, el caso Epstein es denotativo también de estos momentos de decadencia de lo que es un imperio. Un ejemplo solamente. Solo se puede destruir a una gran nación cuando ella misma se ha destruido interiormente. También de Cicerón es: la verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio. El silencio de las propias poblaciones que contemplan cómo todo se derrumba, cómo los ciudadanos van deambulando como zombies, fentanilo sí o fentanilo no, por las calles,
y miran hacia otro lado. Pan y circo, populismo, no me canso de decirlo, de lo tachen de izquierdas o de derechas, populismo es decadencia. Ya hubo populismo en la Roma antigua. Para ser libres, decía Cicerón, hay que ser esclavos de la ley. ¿Qué quería decir Cicerón? Expresamente decía, somos esclavos de las leyes para ser libres. El poder tiene que estar controlado por la ley también. La ley, las leyes, tienen que emanar de las cámaras elegidas libre y democráticamente en ese mito de la democracia formal por los ciudadanos, pero lo peor es que ya no, al no creer ni en el mito, se va hacia el autoritarismo, hacia el despotismo, hacia la oligarquía de tecnócratas y de neoseñores feudales. Todo poder, como vemos, tiende a cooptar, o es decir, a elegir, y el poder absoluto cooptará absolutamente. Esta frase es de alguien que ha muerto hace 48 horas, para mí una referencia en ética política, Alasdair MacIntyre, que murió el día de ayer, el 22 de mayo, un día que para los católicos es el día de Santa Rita. ¿Quién es Santa Rita? Patrona de las causas imposibles. Pues bien, estamos en un momento que tendremos que invocar mucho a Santa Rita para esta causa imposible de esta decadencia irreversible de Occidente y en el cual parece que no queremos verlo, como decía, como alcohólicos que no reconocen su dependencia. El poder tiene una tendencia a corromper o asimilar a quienes lo ejercen, especialmente cuando el poder es absoluto. Los peligros de una autoridad descontrolada, y además se ve en los imperios en decadencia, cuanto más, si cogemos Roma como ejemplo, si vemos los últimos emperadores, eran ridículamente autoritarios, eran tremendamente histriónicos en su autoritarismo, porque eran tremendamente débiles. Cuando el poder se centraliza en uno solo o en unos pocos, se necesita constante vigilancia, constantes controles de quienes ejercen el poder para evitar precisamente mayor corrupción y prevenir la degradación moral. Pues esto es lo que quería traeros hoy, con esa imagen de destrucción de una Roma que no es la Roma clásica, porque vemos una catedral neoclásica y eso es muchos siglos posteriores. Eso sí, está el Coliseo destruido y vemos una ciudad de Roma moderna y yo creo que hecha a través de inteligencia artificial. Quería traer esta imagen de fuego, humo y destrucción en una situación de un Occidente sin valores, como decía Leandro Alem, que es un señor del año 1890, de principios del siglo XX, y que decía que para desgraciados los pueblos, repito, que no tienen ideales. Y vivimos en una época que al no tener ideales no hay salida ni aunque nos encomendemos a Santa Rita si no recuperamos ideales de fuerza e ideales de ilusión y de lucha en común por un bien común y una justicia y un control de los gobernantes y un evitar que cada vez sean menos y más absolutos y su control se escape cada vez más de las manos de la ciudadanía. Fuego, fuego, fuego y furia, como nos prometía Donald Trump en su primer mandato, ¿te acuerdas? Pues muchas gracias, Javier, te agradezco mucho, te agradecemos mucho. Esa pintura también me recuerda que Washington pues fue inspirado un poco en la construcción y en la arquitectura de la Roma antigua, porque pues ellos decían que defendían la República y querían copiar por lo menos los edificios. Pero hay el Coliseo, que también era el circo de los romanos, en el sentido de que se divertía a la gente, se distraía a la gente. Pues el circo también podría ser el Congreso de los Estados Unidos, ese circo antiguo podría ser ahora el circo contemporáneo, en donde pues también se divierte la gente. Y la catedral pues podría ser ahí, o ya sea el obelisco o ya sea la Casa Blanca,
que finalmente en la Casa Blanca, con su ideología trumpiana, pues está defendiendo la parte religiosa, que no sé ni cómo definir, pero que este sionismo cristiano pues está más vivo que nada dentro de la Casa Blanca y todo se está quemando. Pues bueno, es también mi interpretación, extrapolándolo a la Roma contemporánea que podría ser Washington. Bueno, que tú lo has denunciado aquí muchísimas veces. Javier, pues muchas gracias. Gracias por tus clases magistrales de fin de semana. Y aquí estamos pendientes de la próxima. ¿Qué nos traerá Javier? ¿Qué obra nos traerá y qué nos dirá? Un abrazo, hermano. Gracias por estar aquí. Y gracias a ti, que nos ves en cualquier parte del mundo, por estar presente siempre. Un abrazo y nos vemos hasta la próxima.